¿Alguna vez has sentido que has dejado de amar un juego? ¿Que has dejado de divertirte como antes lo hacías? Yo sí. Y cuanto más pensaba en ello, me daba cuenta que más juegos venían a mi mente. Uno de los primeros juegos que recuerdo que me haya hecho sentir eso es Gears of War. Y es muy curioso, porque yo amo la saga. En verdad amo mucho esos juegos. Recuerdo cómo cada día llegaba de la escuela directo a mi casa solo para prender el Xbox y ponerme a jugar Gears 3. Este juego trata de hombres extremadamente fordidos que matan monstruos, esparcen sangre y testosterona por todos lados. En el multijugador, uno de los modos más clásicos conocido como Team Deathmatch, tenías que formar parte de uno de los dos equipos. Ambos tenían una cantidad de vidas a perder, en donde si consigues una kill, este número bajaba al punto en el que no quedaran más reapariciones disponibles. Si tu equipo lograba matarlos antes de que no te quedaran vidas, ganabas la ronda. En verdad me encantaba mucho este juego. Realmente no creo que lo debería haber jugado con 10 años, pero ese es otro tema. La cosa es que, a pesar de que amaba este juego, había algo que detestaba. Algo que a pesar del amor, me hacía enojar y estresarme al punto en el que quería destrozar la tele. Hay una tradición hermosa en estos juegos, en donde la mayoría de veces, al final de la partida, los jugadores buscan al último del equipo en pie, para derribarlo y hacerle algo llamado ejecuciones, en donde agarrabas al rival como saco de boxeo mientras apretabas varias veces el mismo botón. Era como una especie de humillación por haber perdido. Como digo, en estos juegos actualmente se sabe que es una tradición debido a la naturaleza violenta de la saga. Con los años se ha perdido esta fuerza con la que en esos tiempos se usaba para hacerte sentir inferior, si es que tú perdías. Era una especie de burla colectiva para decirte que, te faltaron manos. Las personas ya estaban acostumbradas a saber que la mayoría de veces las partidas terminarían de esta manera. Pero a pesar de eso, desde aquellos tiempos ya empezaban a existir aquellos que aprovechaban esta mecánica como un objeto de burla más allá, haciendo el famoso focus, en donde constantemente te estarían buscando para ejecutarte una y otra vez, o procurarían dejarte vivo hasta el final de la ronda para burlarse de ti. Y claro, para un niño influenciable de 10 años, ese tipo de estímulos solamente llevaban a una cosa: estar constantemente enfadado. Recordemos que estos juegos se caracterizan por una alta violencia gráfica y mucho lenguaje inapropiado, todo a lo que un niño no debería estar expuesto. Recuerdo cómo me hacía hervir la sangre el hecho de sentir que me estaban humillando frente a toda la partida, y que sentía la necesidad de mejorar en el juego para ahora yo poder regresarles eso. Y por si no era suficiente, había otra regla no escrita en estos juegos, en donde de un gran repertorio de armas, ocupar un arma que no fuera la escopeta Nasher era un indicativo de que tu testosterona estaba un poco baja. Años después, otras comunidades comenzaron a popularizar esto de una manera más invasiva, como la comunidad de los Souls, en donde un juego como Elden Ring, con más de 100 hechizos e invocaciones, al parecer no debes ocupar ninguna. El gabinete de representantes de la comunidad Souls un día se reunió para crear un mandamiento en donde si no te pasas el juego completamente en pelotas y a puras patadas, no estás jugando bien el juego. Hubieron otros juegos que también me hacían enojar de la misma manera. Por ejemplo, la época del Black Ops 2, en donde todo el mundo quería sacar la mayor racha de kills. Las personas que han jugado el COD de antaño saben lo jodidamente estresante que era saber que tenías una racha de 15 kills y que la partida se viera suficientemente prometedora como para sacar rápido el celular y tomarle una foto a una medalla de una bomba. En esta ocasión, la frustración y el estrés no venía originado directamente de la comunidad. A decir verdad, creo que no viví ninguna toxicidad en este juego. El problema ahora era mi sobreexigencia personal para querer llegar a ciertas rachas. Como digo, el saber que estoy muy cerca de llegar a las 30 kills para sacar la nuclear era lo que constantemente me mantenía nervioso y estresado. El saber que si perdía mi racha de 20 kills tendría que iniciar desde cero. Y cuando sucedía, porque obviamente sucedía, explotaba con rabia hacia la persona que me había matado, muchas veces dejándole mensajes muy bonitos en su bandeja de Xbox Live. Ahora me doy cuenta que había un patrón interesante en estos comportamientos. De niño obviamente no lo notaba, pero de cierta manera había internalizado que si no juego bien, se van a burlar de mí. Y si no puedo conseguir ciertas cosas es porque probablemente soy muy malo. Lo más resaltante llegaría años después, cuando se notaría más presente en juegos como Overwatch. Cuando Overwatch salió a la venta, inicié a jugar este juego con otros 2 amigos. Teníamos la meta de llegar juntos al mayor rango que pudiéramos, pero obviamente había ocasiones en donde alguno de nosotros faltaba o directamente estaba solo ese día.
Creo que nunca llegué a contarles directamente esto, pero en esos tiempos sentí una presión por quedarme atrás. Era muy normal que algún día uno de nosotros se conectara para jugar solo y tuviera una buena racha de victorias. A su vez, algún otro día alguien se conectaría solo, por ejemplo yo, y tendría una racha de derrotas. Solamente para reunirnos un día después y ver cómo uno de los tres tiene un rango superior mientras yo me había quedado atrás y había bajado. Realmente esto no sería tanto problema si no fuera porque en este tipo de juegos existen limitaciones al requerir cierto rango de divisiones para poder buscar partida juntos. Esto para garantizar, entre muchas comillas, el matchmaking más justo entre los jugadores. Existía de cierta manera esta presión de no querer perder partidas, porque si bajabas de rango llegarías al punto en el que no podrías jugar con tus amigos. Y también era inevitable ver los rangos y pensar, tal vez si yo soy el más bajo, pues también soy el peor de nosotros. Este tipo de comparaciones y autoexigencia de querer solamente subir y subir solo llevaban a una cosa, que acumules una rabia que tarde o temprano tendrás que sacar. Yo amaba el Overwatch en esos tiempos. Hablo de los primeros tiempos, antes de que hicieran todo mal. Este juego tenía algo, una chispa, un no sé qué, que hacía que me gustara jugarlo cada que podía. Llegaba de la escuela, hacía mis deberes y me ponía a jugar Overwatch. Fue mi juego favorito por mucho tiempo, y a pesar de que le tenía tanto cariño, mientras jugaba el juego parecía todo lo contrario. Overwatch fue creado con el objetivo en mente de ser un juego en equipo. Cada enfrentamiento, cada personaje, cada decisión que tomas afecta positivo o negativamente al equipo. Si alguien comete un error, si alguien hace algo mal, eso resulta a un castigo directo a todos los demás del equipo. Y aquí es justo donde llega el momento en donde todas las cosas negativas que uno adquiere por el mal manejo de situaciones llega a su punto más evidente. Cuando alguien en el equipo comete un error que cuesta la partida entera, nuestro impulso más común es remarcar su error. Si estás en un estado de ánimo tranquilo, quizás solamente puedas llegar a decirle de manera amistosa que no lo vuelva a hacer, o directamente reírte de la situación. Pero cuando te tomas las cosas muy en serio, cuando llevas un mal día o una mala racha, ahí es cuando es más fácil tratar mal a las personas. En internet muy rara vez ves sus caras, muchas veces no conoces su voz y mucho menos sabrás su edad. Vivimos en una época en donde existe un anonimato tal que tendemos a deshumanizar a las personas que están detrás de una pantalla. Con cada año que pasa, la facilidad para comunicarse es más grande, pero también una facilidad para perder una conexión real con las personas. Death Stranding es un juego increíble. Es cierto que dividió a muchas personas respecto a sus opiniones. Algunos creen que es una de las mejores obras del gaming y otros simplemente reducen su opinión a llamarlo Walking Simulator. Pero hay algo que rara vez se puede discutir y eso es la narrativa que envuelve a todo este juego. Estamos viviendo en una época en donde nos acostumbramos a las historias demasiado lineales o autoexplicativas. Las redes sociales, por ejemplo, nos han moldeado el cerebro de tal forma que preferimos las cosas simples y previamente procesadas para nuestro entendimiento, cosa que va totalmente en marea contraria a la forma en la que Kojima escribe sus historias. Todo en este juego es arriesgado, el gameplay es una ventana difícil de cruzar y digerir para muchas personas, pero la historia es aún más difícil de digerir y tiene un mensaje increíble para la sociedad hoy en día. Ok, lo intentaré explicar lo mejor posible para que este video no dure 2 horas. El universo de Death Stranding se sitúa en un futuro distópico. Los humanos están en un punto muy crítico de extinción. En este mundo, cuando una persona fallece, su alma, antes de irse al más allá, se abre paso en un limbo entre la vida y la muerte. Limbos que se conocen como playas. En algún punto de la historia, estas almas dejaron de poder cruzar completamente sus playas y quedaron varadas en este tipo de vacíos en donde se les impedía poder descansar. Esto causó que después de que una persona muriera, estas almas no pudieran cruzar al otro lado y se vieran obligadas a buscar sus cuerpos de nuevo. Después de unas horas y que el proceso de necrosis comenzara en el cuerpo, se empezaban a formar una especie de entes parecidos a un fantasma, los cuales nombraron cuerpos varados, o mejor conocidos por sus siglas, CB. ¿Alguna vez has escuchado cómo se le dice a un barco o un animal que terminó encallado en una playa? Bueno, eso en inglés es conocido como un stranding, y en este juego ese proceso de muerte es conocido como el Death Stranding.
Estas CBs son increíblemente peligrosas, pues al entrar en contacto con un humano vivo, estos serán consumidos en su totalidad, causando una explosión de antimateria capaz de aniquilar ciudades enteras, creando muchas más CB. Todas estas cosas obligaron al ser humano a entrar en un confinamiento absoluto, acabando con todo el ecosistema de las ciudades, o también los estándares de vida que antes había. Las infraestructuras de todo el planeta cayeron en su totalidad. No había comunicación alguna, los países colapsaron y se redujeron a simples asentamientos alrededor de todo el mundo. Los Estados Unidos, por ejemplo, dejaron de existir, y en un intento de recuperar la unión entre la nación, se creó esta nueva organización llamada las Ciudades Unidas de América. Ese tipo de organizaciones tenían departamentos de repartidores, eran personas que se encargaban de llevar paquetes de cargamento a un asentamiento diferente. Esto era necesario después de la nula comunicación y la logística que se había perdido después del Death Stranding. Los repartidores también se encargaban de transportar cuerpos de personas fallecidas a lugares de incineración, esto para evitar que la necrosis se diera y se convirtieran en CB. Pero el objetivo principal de la UCA era unir a toda América. Querían volver a levantar la nación de los escombros, operación liderada por la organización llamada Bridges. La UCA descubrió que existía una manera de poder contrarrestar el ataque de las CBs utilizando a un bebé de 7 meses en el cuerpo de una madre, ya que al ser considerados unos seres que están entre la vida y la muerte al no haber nacido, servirían como un puente entre este limbo para poder detectar a las CBs, las cuales, para variar, son invisibles al ojo humano. Así es como, con el uso de estos bebés y el equipamiento necesario, los humanos serían capaces de poder cuidarse de la CB. Y al fin, después de tanto texto, conocemos a Sam. Sam es un repartidor de la UCA, el cual es un hijo adoptivo de la presidenta de este nuevo gobierno. Su trabajo es conectar una red para volver a tener comunicación entre todas las ciudades. Su madre había trabajado estos últimos años en este proyecto, pero al poco tiempo de comenzar la historia, esta moriría. A Sam se le fue asignada la tarea de llevar el cuerpo de su madre a un incinerador. También se le fue entregado un bebé, el cual había sido catalogado como defectuoso y apto para su quema. A pesar de esto, debido a la presencia de muchas CB en el área, Sam decide conservar al bebé y salvar su vida. Al regresar al asentamiento, se le pide que continúe el sueño de su madre, ir a todas las ciudades de la UCA y volver a conectarlas a esta nueva red. Este juego tiene un increíble protagonista. Sam no es como las demás personas. Tiene una condición real llamada afenfosfobia, la cual es un trastorno de ansiedad caracterizado por el miedo intenso e irracional a cualquier contacto físico con otras personas. Sam detesta que le pongan un dedo encima. Ni siquiera su madre, la cual estaba en sus últimos momentos, logra poder totalmente ser aceptada por Sam. Y esta condición no está puesta por Kojima como una cualidad para tener frialdad o simplemente carácter al personaje. Esto es un recurso narrativo. La historia de Sam en este universo se remonta años atrás, cuando a una edad adulta decidió unirse a Bridges como repartidor, lugar en donde conocería a una terapeuta que llevaba el caso del tratamiento sobre su afenfosfobia. Con el tiempo estos dos se enamoraron y la mujer concebiría a una hija a la cual llamarían Louise. Sin embargo, en algún punto de la historia su esposa perdería la vida en su vivienda. Al Sam no estar presente en ese momento, el cuerpo comenzó el proceso de necrosis, y sabemos lo que ocurre cuando un cuerpo no es incinerado a tiempo. Es por eso que Sam, el único sobreviviente de aquel lugar, entraría en una depresión cargada con una enorme culpa personal, todo por creer que esto se pudo haber evitado y no pudo hacer nada al respecto. Así fue como Sam decidió abandonar Bridges por más de una década, trabajando como repartidor de forma independiente, cortando lazos o comunicación con cualquier persona. Ni siquiera su madre o su hermana sabían de él, alimentando pasivamente su condición, la cual lo orilló a estar aislado de toda conexión humana. Esta poca afinidad social que tiene Sam se comienza a notar en el momento en el que acepta la misión de reconectar el país. Obligado a aliarse con muchas más personas, realizar encargos en donde la gente podía pedir cosas muy personales, o simplemente el hecho de que a partir de ahora, cada entrega que hace, no la hace solo. Una de las personas a la cual tiene que conocer y tratar desde el principio del juego es a una mujer de nombre Fragile.
Ella es la dueña de una organización de entregas con el mismo nombre. Esta antes contaba con mucha fama, pero todo cambió cuando un grupo criminal intentó sabotear la logística de la empresa, y así logrando que un cargamento fuera sustituido por una bomba, mismo cargamento que iba a ser entregado personalmente por Fragile, causando la muerte de muchas personas y por consecuencia una explosión de antimateria que dejaría un enorme cráter en lo que antes fue una ciudad entera. El odio por la empresa de Fragile Express se disparó, y no terminaría ahí, sino que una segunda bomba se plantaría en una entrega tiempo después. En esta ocasión, Fragile fue un paso adelante para evitar esto, pero como si hubiera estado todo previsto, el grupo criminal lograría dar con Fragile y el paquete. El líder de este grupo solamente quería ver el mundo arder y es por eso que lo obliga a tomar una decisión: dejar que la bomba explote y cargar con la culpa, o aprovechar el tiempo que le queda para poner la bomba fuera de peligro. Pero al hacer esto, debería correr sin ropa debajo de una lluvia tóxica, la cual te hace envejecer al contacto, con simplemente una máscara que protegiera su cara para que así la gente pudiera reconocer a la persona culpable de aquella destrucción. Así fue como Fragile se deshizo de la bomba, dejando su cuerpo parcialmente degenerado por aquel acto heroico. Acto que, por cierto, al ser totalmente anónimo, nadie jamás pudo reconocerlo, manteniendo a Fragile Express como una empresa manchada de sangre inocente. Existen otras personas que muestran interés y honestidad al interactuar con Sam. Por ejemplo, Guillermo del Toro, o mejor conocido como Deadman. Él es un científico miembro de Bridges. Este último ayuda en diversas ocasiones a Sam, apoyándolo con información, así como también en cuidados para su nuevo bebé, que por cierto, conforme va pasando el tiempo, es inevitable que se vaya encariñando de él. Y esto sin duda no es casualidad, pues recordemos que Sam esperaba una hija. Existía un instinto paternal naciendo en él, que lamentablemente fue arrebatado por causas externas. Es inevitable que Sam sienta mucha conexión con este bebé, siendo que comparten muchas cosas más de lo que aparentan. Ambos son considerados defectuosos por al menos una persona. El bebé literalmente fue mandado a incinerar debido a fallas relacionadas con su vida útil, ya que al crecer dejan de ser efectivos contra la CB. Bridges lo catalogó como algo desechable. A su vez, a pesar de que Sam no es desechable como tal, al contrario, comienza a ganar más fama a través de sus encargos. Es muy abierto a interpretación de que probablemente Sam se guarde demasiada culpa a sí mismo por todo lo que ha pasado, a tal punto de verse como un augurio de mala suerte, sumado a que su fobia al contacto es un recuerdo diario de que hay algo mal en él. Sam logró encariñarse con este bebé cuando tuvo problemas de salud, a tal punto en el que al volver a recuperarlo le dijo a Deadman que su nombre ahora era Lou, siendo esto en honor a su hija fallecida. Quiero detenerme aquí para hablar sobre el corazón del juego, y esto no recae directamente en la historia. Este juego fue presentado al mundo como una idea un poco arriesgada. En una industria en donde estamos acostumbrados a estímulos constantes con acción sin parar y movimientos muy elocuentes, Death Stranding llegó ofreciendo algo totalmente diferente. Iba todo en contra de lo que la industria parecía haber dictado. Un gameplay muy lento, muy tranquilo, con música increíble de fondo que no hacía más que enaltecer el ambiente dentro de este viaje, que sí, era un viaje de punto A a punto B. Pero el enfoque del juego tenía un mensaje muy claro. Todos odiamos las misiones repetitivas, sobre todo aquellas misiones en donde se podría decir que existe un trayecto con un cierto tiempo muerto durante ellas. Existen muchos juegos que han intentado disfrazar estos tiempos muertos. Creo que el más conocido sería Rockstar con su fórmula GTA. Tienes un mapa con una misión, llegas a esa misión, tienes una cinemática con un contexto, termina la cinemática y ahora debes ir al punto en donde se llevará a cabo esa misión. Mientras tanto, estás yendo en coche a la par que de fondo dos o más personajes están teniendo una conversación. Esta es una manera de camuflar esos espacios en donde realmente no está ocurriendo nada, donde estás yendo de punto A a punto B. Sí, los diálogos ciertamente pueden aportar algo a la narrativa, pero cuando haces una misión así, y a la siguiente es igual, y a la siguiente también, y la siguiente, es inevitable que esa manta con la que intentan tapar el elefante en la habitación, pues deje de ser tan efectiva. En Death Stranding pasa algo muy interesante. No te intentan disfrazar estos trayectos con diálogos eternos hasta que llegues. Estos trayectos son el juego.
Y por supuesto que está pensado de esta manera. El juego cuenta con un sistema de terreno impecable, con físicas interesantes, con comportamiento y movimientos del personaje muy bien pulidos, un diseño de mundo muy hermoso, un soundtrack muy hermoso, y todo esto funciona en armonía para hacerte disfrutar de estos trayectos, para que ninguno se sienta igual que el anterior. Incluso el mensaje del juego, un apartado muy importante en la narrativa, está implícito en el gameplay de caminar de A a B. El objetivo del juego es conectar este país, y para ello deberás atravesar muchos sitios difíciles, y la magia está en que no lo harás solo. Existe esta mecánica en el juego en donde al estar conectado a internet, cada vez que logras establecer una conexión a la red con un asentamiento, se desbloquean automáticamente cientos de estructuras como escaleras, cuerdas, buzones, centros de recarga, y son puestos ahí por jugadores en sus distintas sesiones. Esas estructuras que alguna vez usaste para facilitarte el camino a tu destino, les sirvieron a alguien más en el momento de querer llegar también. Sin buscarlo, ayudas a otras personas, les extiendes la mano y ellos te extienden la mano a ti. Puedes pasarte el juego sin recibir ayuda, sí, por supuesto, pero esta función está pensada ahí porque es el corazón del juego. El objetivo de querer unir a las personas a través de la conexión de ayudarse mutuamente. Como Sam, tienes misiones que ayudan a otros NPCs a recuperar cargamento. En ocasiones existen misiones como la de cierta pareja, la cual fue separada durante muchos años y creen que el otro puede estar muerto. Tu misión es ayudarlos a reencontrarse y poder revivir aquel amor y aquella conexión que alguna vez se perdió debido a un distanciamiento. Y cualquier cosa que haces en este juego, no tienes la necesidad de hacerlo solo. Existe incluso una función de delegar cargamento en buzones para que alguien más pueda encontrar tu carga y entregarla por ti. Asimismo, puedes tomar carga y terminar el trabajo de alguien más. De una manera indirecta, cada persona que juega este juego llega a conocer a otra por un breve momento. A veces ves una estructura y entiendes el por qué alguien la pondría ahí. Puedes agradecerle a las personas por haber puesto eso ahí y también regresarles el favor añadiendo una más para la siguiente persona. Sam junto a Lou a lo largo de la historia van conociendo a personas muy interesantes y dañadas a su manera. Deadman, por ejemplo, es el producto de un Frankenstein con partes biológicas de otro ser vivo, debido a que nació de una forma artificial. Conocemos a Mama, una gemela la cual engendró a un bebé de su hermana estéril, pero debido a un accidente en el día de su parto, el bebé murió en su vientre, quedando ligada a una CB muy pequeña e inofensiva. Por otro lado, tenemos a Hartman, el cual se encontraba en una cirugía de corazón cuando ocurrió un accidente que acabaría con toda su familia. Estaba en una cirugía de corazón en la UCI, fuera del pueblo, en la ciudad. Cuando era seguro que me iba a recuperar. Mi esposa regresó con mi hija a la casa para recoger algunas cosas para mí. Y luego quedaron atrapadas en los vacíos. La ciudad y el hospital se salvaron de lo peor, pero la descarga cortó la electricidad y mi soporte vital. Desperté en la playa. Hartman, cada 21 minutos, sufre de un paro cardíaco que lo hace estar muerto por otros 3 minutos. Después, el artefacto de su pecho lo revive y reinicia el bucle. Mientras se encuentra en una playa nueva cada vez que muere, intenta incansablemente buscar a su familia. Todas estas personas comparten algo más en común aparte de solo un pasado trágico. Y es que, mediante conocerlas, Sam se comienza a dar cuenta que allá afuera existen muchas más personas que podrían encasillarse igual de raras y solitarias que él. Y eso sin hablar de las personas y sus historias que conoce a lo largo de cada entrega que hace. Creo que se entiende a lo que quiero llegar. A través del gameplay y su función online, sumado a la narrativa de una sociedad dispersa, el juego intenta mostrar un mensaje interesante sobre la unión incluso en una distancia marcada entre nosotros. Gracias a la ayuda que le ofrecemos a los NPC, estos nos desbloquean cosas en agradecimiento, nos abren un camino nuevo a dónde ir, nos dan la posibilidad de interactuar con más construcciones de los jugadores, y gracias a esta ayuda de totales desconocidos es que logramos llegar más fácilmente a un sitio. Habíamos hablado ya antes de la fenfosfobia de Sam,
Muchas de las personas que conocen el camino se acercan a él y este las rechaza con lenguaje corporal. Pero conforme va pasando el tiempo y va hablando con ellos, conforme los va conociendo, se da cuenta que esas personas desconocidas tienen nombre, tienen un rostro y tienen una historia no muy alejada a la suya. Sam nunca había odiado a las personas, pero sí había creado una barrera emocional ante cualquiera, esto para evitar que algo personal le afectara. Conforme fue entendiendo que no todas las personas esperan algo de él y no todas las personas buscan juzgarlo o lastimarlo, es cuando comienza a confiar más en la forma de ver el mundo y comienza a disminuir su fobia. Existe un libro llamado Los Cuatro Acuerdos, en donde su creador, Miguel Ruiz, muestra cómo todo el linaje de sus antepasados sostenía que todo lo que creemos, todo lo que hacemos y cómo pensamos está determinado por un acto de aceptación de nuestro cerebro, con algún discurso escuchado de una persona. Por ejemplo, de niños, cuando nuestra madre nos enseña que tomar cosas ajenas está mal y que agradecer si algo se nos es otorgado es lo correcto. Al ser una figura de autoridad, nuestro subconsciente interpreta que efectivamente lo que esta persona está enseñándonos es la verdad absoluta. Si nos dice que está mal, entonces no lo haremos. Si nos dice que está bien, cumplimos con esas reglas. A este proceso de aceptación de aquellos pensamientos se le conoce como acuerdos. El ser humano es naturalmente una esponja de conocimientos. Nacimos para expresarnos y también para escuchar. Pero claro, no solo aprendemos de nuestros padres, también aprendemos de nuestro entorno y de las personas que tenemos alrededor. Al ser una especie sociable, el ser humano busca constantemente pertenecer a algo, a un grupo de humanos. ¿Y cómo es que se pertenece a algo? Compartiendo cosas en común. Aquí es donde entran esos acuerdos. Todo lo que sabemos sobre el mundo es gracias a lo que se nos ha dicho. Todo lo que hacemos es gracias a lo que se nos ha dicho. Por ende, lo que somos también es gracias a lo que se nos ha dicho. Si una sociedad repite durante mucho tiempo que cierta conducta es correcta, eventualmente las personas comienzan a aceptarla como una verdad. Si un grupo considera que algo es vergonzoso, quienes forman parte de él terminan evitando aquello que provoque esa vergüenza. Y esto no ocurre únicamente dentro de la familia o la escuela, también ocurre en cualquier comunidad a la que pertenecemos. Internet ha sido uno de los espacios sociales más grandes que han existido, y como cualquier sociedad, también desarrolló sus propios acuerdos. Con el paso de los años, Internet permitió estar más conectados que nunca, pero también creó espacios donde la conexión humana se volvió cada vez más superficial. Nos acostumbramos a vivir con cientos de personas sin realmente conocer a ninguna. Death Stranding no inventó este tipo de interacción cooperativa. Existen muchos otros títulos en donde interactúas con personas sin siquiera conocer su nombre de usuario. En Journey, encarnas a un personaje del cual no conoces nada. Solo estás tú, rodeado de arena y con la libertad de caminar por ahí. Conforme exploras el mapa, logras comprender sus habilidades, logras resolver puzzles y seguir avanzando sin realmente saber qué estás haciendo. Lo único claro que sabes es que debes seguir avanzando. Empiezas a encontrar indicios de una historia que habla sobre un pueblo entero perdido de más como tú. Y de repente, encuentras a alguien como tú. Sin poder comunicarse de ninguna forma, dos personas totalmente desconocidas comienzan a colaborar juntas para sobrevivir en este mundo. Puedes encontrar a más de un jugador a lo largo de tu camino, o incluso jugar toda la partida con la misma persona, formando así un lazo totalmente anónimo, pero a su vez bastante puro. No te importa quién es, ni te importa su nacionalidad, su voz, su cara, solo te importa que no se separe de ti, que se sigan apoyando el resto de su travesía. En Nier Automata existen interacciones con cuerpos de anteriores jugadores que pasaron por ahí, al igual que spoilers más adelante en la historia. ¿Y qué decir de los Souls? Han tenido a lo largo de los años uno de los mejores sistemas de ayuda / comunicación entre jugadores y sus partidas. En esta época existen una cantidad absurda de juegos saliendo cada mes. Nuevas comunidades se crean, nuevas personas llegan y también nuevas formas de interactuar con las personas a través del internet. Iniciaba este video contando cómo, a pesar de que eran tiempos diferentes, la deshumanización de las personas y la poca sensibilidad que puedes tener con alguien que no ves es un tema que se pasa mucho por alto a veces. Es una obviedad que si le preguntas a alguien si insultar a una persona en una partida está bien, evidentemente te dirá que no
que hostigar a una persona a través de internet, a través de un juego solo porque algo no te gustó o solo porque no mides las consecuencias de tus actos, evidentemente está mal. Entonces, ¿por qué en estos tiempos, si ese mismo problema puede servir para también ayudar a alguien, está siendo usado para insultar y hacer ragebait, mucho más de lo que antes se hacía? El anonimato en internet puede ser ocupado para esparcir odio por todos lados, pero también fue creado para poder ayudarnos entre nosotros sin buscar nada a cambio. No necesitas decirle a una persona que es mala jugando. Si está muriendo 14 veces en 10 minutos de partida, créeme, sabe que está jugando mal. Recalcar eso de una manera agresiva no va a hacer que simplemente empiece a jugar bien mágicamente. Al estar jugando Death Stranding me di cuenta de esa obviedad. Cada vez que un nuevo personaje era introducido, entendía cómo este mundo es aislado de relaciones profundas. Cada persona tiene un pasado, una historia que contar con sus propios problemas. No conocemos realmente a las personas, y no lo vamos a hacer detrás de una pantalla. Una capa que cubre nuestras emociones, nuestras expresiones, prácticamente todo aquello que nos hace humanos. Quizá por eso Sam me parece un personaje tan interesante. Construye una barrera emocional para evitar sufrir, para evitar volver a perder a alguien o para evitar que alguien vuelva a ser lastimado. Su afenfosfobia es el reflejo físico de esa distancia. No soporta el contacto porque el contacto implica cercanía, vulnerabilidad y la posibilidad de volver a salir herido. Cada persona que conoce tiene una historia, todos cargan con algo, todos perdieron a alguien, todos tienen miedo de algo o viven encerrados por alguna razón. Lo que al principio parecen simples desconocidos terminan convirtiéndose en personas con nombre, con rostro, con una vida propia. Los acuerdos que aceptó en su cabeza son lo que rigen cómo debe comportarse. ¿Alguna vez te has preguntado si los acuerdos que tienes en tu cabeza son los correctos? ¿Si son la forma en la que te gustaría comportarte? ¿O solamente aceptaste acuerdos adquiridos por las demás personas? El tratar mal a una persona porque tuviste un mal día, por su género, por su etnia o por cómo juega, ¿es algo que en algún momento acordaste que estaba bien? ¿O solo lo haces porque todos lo hacen? Detrás del compañero que está jugando mal existe una persona. Detrás del enemigo al que insultamos existe una persona. Detrás del mensaje que enviamos por enojo existe una persona. Una persona que probablemente tuvo un mal día, que quizá está aprendiendo a jugar, que posiblemente solo quiere distraerse después del trabajo, o que simplemente esté intentando disfrutar de algo que también le gusta. El mundo de Death Stranding es de los más tristes que existen en los videojuegos, y a la vez de los más esperanzadores. En plena extinción de la humanidad, sin poder hacer nada para evitarlo, la gente decide aferrarse a un mañana. Decide creer que si se unen, pueden recuperar lo que han perdido. Y Sam es el protagonista perfecto para esta historia. Hasta su nombre completo, un nombre dado por la misma organización simplemente para darle un trabajo, encaja a la perfección. Sam Porter Bridges. Sam es el encargado de transportar estos puentes, estas conexiones que se buscan restaurar en las personas. El único repartidor que es capaz de unir al mundo de nuevo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dejando de lado todo lo que antes creía de sí mismo y de los demás. Nada dura para siempre, ni siquiera el mundo. Pero tenemos que hacerlo durar tanto como podamos, ¿no? Parchar los hoyos, cambiar las partes, todo eso. Así podemos decir que fue bueno, que vivimos. Creí que no te gustaba manejar las cosas con cuidado. Porque ya era muy difícil no venirme abajo. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era llegar al día siguiente. Obviamente no me importaba el país ni el futuro. Vivía en una mentira, atrapado en el remordimiento. Estaba deshecho. Pero empecé a cambiar en algún momento. Conocí a personas que me hicieron creer que tal vez no todo era malo. Personas que confiaron en el futuro y en mí. Que dejaron la luz encendida, aguardando a la esperanza. Así que tengo que darlo todo por ellos. Hay una canción que amo de Death Stranding. En realidad es parte del soundtrack del segundo juego, pero al ser una secuela es una letra que sigue encajando perfectamente con este también. Any Love of Any Kind no solo tiene un mensaje esperanzador.
Tiene una letra que te habla directamente y te pide que replantees tu forma de ser. Te pone en la mesa la posibilidad de cambiar. Puedes no ceder a un impulso negativo. Puedes elegir no ser duro contigo mismo, no reprimir lo que sientes y tampoco tratar mal a alguien por ello. El mensaje de Death Stranding no te asegura que puedes cambiar el mundo, pero sí que puedes cambiar tu mundo. Existen tantas cosas buenas y malas, tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas que podemos creer, y todo eso en un periodo tan corto y efímero como lo es la vida. Un periodo en donde no tenemos tiempo de equivocarnos, y aún así, ¿se eligen las cosas malas? Solo dime, ¿qué vas a elegir tú?